Muy bien, pues nada, hola a todos, bienvenidos al International Lab Virtual. Soy Marina Díaz, actual responsable de la gestión del centro. Por favor, antes de nada, deshabilitad los micros para que solamente se escuche a Francisco y cuando queráis preguntar algo podéis hacerlo o bien a través del chat o al final de la ponencia donde habilitaremos unos minutos para que podáis preguntar si queréis con el micro abierto. Y lo dicho, bienvenidos y gracias por asistir a este webinar sobre protección de software junto a ROEP, en colaboración con nosotros. Y contaros dos cosas muy breves. En primer lugar, si alguno de vosotros está interesado en realizar eventos con nosotros de este tipo, podéis informaros. Ahora os dejo la dirección de mail. Y otro de los servicios que ofrecemos es el de alojamiento gratuito a startups y empresas de innovación y tecnología. A través de esa misma dirección de correo nos podéis preguntar cómo acceder. Y sin más, os dejo con Francisco Hernández García. Bueno, muchas gracias, Marina. Voy a compartir pantalla para compartir la presentación. Estupendo. Y bueno, Perfecto. ¿sí? Vale, Sí, genial. todo tuyo. Pues podemos comenzar. Pues muchas gracias, Marina, muchas gracias a International Lab por permitirnos este tipo de acciones. En primer lugar, pues porque nos da la oportunidad de compartir con vosotros un poco nuestro conocimiento. Y, y nosotros, como ya he dicho, somos ROEP, somos una agencia y despacho de propiedad industrial, ¿vale? Aunque también llevamos temas de propiedad intelectual. Y en el día de hoy, ya no me enrollo más, vamos a ir directamente porque es un tema que es bastante complejo y que nos va a requerir tiempo. Eh, es lo que, bueno, pues lo que ya sabéis, vamos a hablar de la protección del software como activo de propiedad industrial y como activo de propiedad intelectual. Es un tema complejo, pero vamos a seguir una estructura que nos permita entender, en primer lugar, qué es el software para poder comprender qué partes podemos proteger y después pasaremos a observar cuáles son las vías de protección que tenemos disponibles, es decir, qué nos ofrece el derecho para proteger nuestros activos, en este caso nuestro software, y veremos cuáles son las herramientas que nos da la propiedad intelectual, que vemos ya que son los derechos de autor, y cuáles son las herramientas que nos otorga la propiedad industrial, para finalmente ver cuál es la opción que es más recomendable, qué es la opción que tenemos que es más interesante para lo que queremos conseguir, para lo que queremos proteger. Veremos si estas opciones son excluyentes entre sí o si por el contrario podemos complementarlas, son complementarias y podemos obtener una protección tanto de la propiedad industrial como de la propiedad intelectual. Entonces, en primer lugar, y es fundamental, sería entender qué es el software. Bien, si estuviésemos presencialmente o si yo saliese a la calle y os preguntase ¿qué es el software? La respuesta a esta sería muy distinta. Y esto sería por varios factores. Vuestra edad, vuestro puesto de trabajo, vuestra experiencia, el sector en el que trabajáis. Y esto es porque existe una diferencia entre qué entiende por software, digamos, un ambiente técnico como es el de muchos de vosotros, el de los programadores, el de las startups que tienen un software que sería la base de su negocio. Luego hay una versión que sería qué se entiende en la calle por software, qué entienden los jóvenes, qué entienden las personas más mayores. Y luego sería qué entiende el derecho, que es el software. Y ya os adelanto que van a ser se entiende de una manera muy similar, pero hay cambios. Yo, por ejemplo, cuando explico qué es el software a alguien de mi entorno que es un poco mayor, siempre le digo, mira, el hardware es todo aquello que tiene que ver con los ordenadores que tú puedes tocar, que si se para tú puedes golpear y que si sigue sin funcionar puedes lanzar por la ventana. Y sin embargo el software es aquello que es incluso más importante, pero que ni siquiera puedes ver y no puedes tocar. Esto no nos vale. Entonces vamos a acudir a una definición un poco más técnica, aunque tampoco mucho, que es la definición que nos ofrece la RAE. La RAE nos dice que este, digamos, sería la versión vulgar, que es lo que se entiende en la calle por software, que es el conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora. Bien, creo que esta definición es muy similar a lo que todos podemos entender por software, tanto lo que podemos entender los juristas como lo que podéis entender aquellos que tenéis un bagaje más técnico.
Creo que es algo que podemos tener en común. Sin embargo, yo os voy a enseñar ahora dos imágenes, ¿vale? Y quiero que penséis en vuestra cabeza a qué se parece más esta definición, o incluso a qué se parece más lo que vosotros entendéis por software. La primera de ellas es lo que en vuestra cabeza, yo ya os digo que se parecerá a una patente, porque es una patente, y en segundo lugar, lo que protege generalmente, o lo que en vuestra cabeza y también se protege, es un derecho de autor. En este caso, es un poema. ¿Qué? ¿No sale? Bueno, es un poema que era un poema de rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Os hacéis a la idea. ¿Qué ocurre? Que aunque tengamos la misma definición de software, un ambiente técnico, un ambiente jurídico y, digamos, el ambiente vulgar o general, la legislación nos dice que no podemos protegerlo por la imagen de la izquierda, pero sí por la imagen de la derecha. Nos dice que se parece más a un activo de propiedad intelectual que a uno de propiedad industrial. Y esto lo expresa en la legislación. Nos dice, el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual nos dice que se puede proteger y que se debe proteger por esta legislación los programas de ordenador, y nos dice que se entiende por programa de ordenador, y veréis que es muy parecido a lo que os he enseñado de la RAE, toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas directa o indirectamente en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera sea su forma de expresión y fijación. Es decir, lo mismo, pero más rimbombante, que es lo que nos gusta a la gente de derecho, pero es exactamente lo mismo que entendería la RAE y exactamente lo mismo que entendéis vosotros. Y nos dice que se protege igual que los poemas de Gustavo Adolfo Bécquer. Y por el lado contrario, nos dice la ley de patentes, es decir, la ley de invenciones, digamos la ley que se encarga de la protección más técnica, que debería ser a lo mejor lo que se nos ocurre que estaría más cerca de nuestro programa de ordenador, de nuestro software, que expresamente no se consideran invenciones ni los métodos matemáticos ni los programas de ordenador. Aquí acaba la sesión. A partir de ahora, vuestro software únicamente puede ser protegido por derechos de autor y nos olvidamos, digamos, de la protección técnica, porque nos dice la ley de patentes que ni vuestro algoritmo ni vuestro software es patentable. Bueno, esto no es así del todo, y por eso es importante y es tan necesaria este seminario, este tipo de acciones. Bien, lo que tenemos que comprender es que la legislación entiende que el software tiene distintas partes, distintas piezas, y cada una de estas piezas vamos a intentar adivinar si podemos, digamos, colarla en la protección industrial o cuál de ellas se nos permite protegerla por la propiedad intelectual. Digamos que he hecho un desglose en el cual encontraríamos 4 elementos fundamentales. El primero sería el código fuente, donde encontramos las betas y la versión final. A partir de ahora, siempre que me refiera al código o al código fuente, me referiré a la versión final, salvo que lo diga expresamente que estoy hablando de betas. Después, el segundo bloque sería la documentación, donde está toda la documentación preparatoria, manuales e instrucciones. Tercero, encontraríamos el algoritmo, y lo podemos ver como una expresión matemática o como una expresión esquemática. Igual, en este caso, siempre nos referiremos al algoritmo como expresión matemática, salvo que diga, oye, nos referimos a un algoritmo como expresión esquemática. Y por último, la interfaz, que la podemos ver como los pequeños elementos, los pequeños símbolos o como el conjunto de la interfaz de nuestro software. Estos serían los 4 bloques fundamentales que vamos a ver a lo largo del día de hoy y intentar averiguar cuál sería la protección que nos dejan y cuál sería la protección más interesante para cada uno de ellos, ¿vale? Las vías de protección ya sabemos que se van a dividir en 2 caminos fundamentales. Un camino será la propiedad intelectual y otro camino será la propiedad industrial. Generalmente en nuestra cabeza, y tiene mucha parte de razón, cuando hablamos de propiedad industrial nos referimos a aquellas cosas, y ya lo veníamos diciendo, más técnicas, ¿no? Por ejemplo, ese algoritmo, aunque ya veíamos que la ley de patentes nos decía que los algoritmos ni se nos ocurriese. Y por otro lado tenemos la propiedad intelectual, que lo primero que nos viene a la cabeza son los derechos de autor. Por eso pone el ejemplo de los poemas de Gustavo Adolfo Bécquer, aunque también podemos hablar de obras cinematográficas, obras musicales, teatrales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a ver en el día de hoy 3 posibles
vías de protección por parte de la propiedad industrial, que serían la patente y el modelo de utilidad, que lo veremos de manera unitaria. La segunda sería el secreto empresarial y la tercera el diseño industrial. Y veremos qué partes que hemos visto de nuestro software se puede defender por cada una de ellas, se puede proteger por cada una de ellas. Y después, por parte de la propiedad intelectual, los derechos de autor. Entonces, para comenzar, empezaremos por estos derechos de autor, por la propiedad intelectual. Ya os adelantaba que la legislación expresamente dice que los programas de ordenador y toda su documentación complementaria se protegerán por ellos. Vale, pues lo primero que tenemos que ver es qué son los derechos de propiedad intelectual, cómo funcionan. Bueno, pues un derecho de autor, nos dice la propia ley, que un derecho de autor, la propiedad intelectual, está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusiva de explotación de la obra. ¿Qué significa esto? Pues esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que lo que defendamos por derechos de autor es nuestro, es del autor y es susceptible de entrar en el mercado económico, el tráfico económico. Por lo tanto, como startups que sois y como emprendedores, esto ya nos suena bastante bien. Ahora, hay algo que nos puede rechinar un poco, y es que es muy sencillo entender que el autor del libro es quien escribe el libro, el autor del cuadro es el que pinta el cuadro. Sin embargo, ¿quién es el autor del software? ¿Quién se va a llevar este derecho personal y patrimonial? Bueno, pues la ley nos dice que se considera autor a la persona natural que crea la obra, es decir, a la persona física. En este caso, si lo hiciese yo, Francisco Hernández, persona física, y si fueseis vosotros, a título individual, vosotros. Pero nos dice que esta protección se podrán beneficiar también las personas jurídicas en algunos casos. ¿Qué significa? Que por lo general, cuando hablamos de software, ya os adelanto que lo más normal es que sea esta persona jurídica la que se beneficie de todos estos derechos. Y os voy a explicar por qué. Porque se puede aplicar a cualquier tipo de obra de propiedad intelectual, pero es mucho más común en los programas de ordenador que encontremos dos tipos de obras. Las obras en colaboración y las obras colectivas, ¿vale? Cuando hablamos de una obra en colaboración, nos referimos a una obra en la que hay varios autores, es decir, varias personas naturales se han puesto de acuerdo en aportar cada una su granito de arena o cada una su propia obra para crear una obra en colaboración. Para hacer cualquier tipo de acción con esta obra, por ejemplo, venderla o distribuirla, sería necesario el consentimiento de todos ellos, ¿vale? Un consentimiento unánime. Y la explotación de esta puede ser o individual o colectiva, siempre con el consentimiento unánime. Esto es muy extraño que ocurra. ¿Por qué? Porque habitualmente este grupo de personas que se reunirían para hacer un programa de ordenador o un software muy complejo, lo harían bajo una figura jurídica de una persona jurídica, ¿no? De una sociedad, de una empresa, que es lo que todos entendemos. En este caso de vuestra startup. Esto cuadra mucho mejor con la figura de la obra colectiva. La obra colectiva es una obra que nace por iniciativa y coordinación de un editor o un divulgador. Y este será el que será comprendido como autor a efectos de los beneficios de este derecho personal y patrimonial. Después encontraríamos que hay diferentes autores, que serían las personas que trabajan en esa obra, y de ellos nacería una creación única que, como digo, entraría a formar parte de la autoría de este editor o divulgador. Por lo tanto, es importante que entendáis que, por norma general, siempre que haya un equipo de trabajo que cree un programa de ordenador, se entenderá que la titularidad de esa obra es del editor o divulgador, salvo que expresamente se pacte lo contrario. Este pacto en contrario deberá hacerse bien en el contrato laboral o bien en un contrato aparte, pero tenerlo en cuenta tanto si sois desarrolladores como si sois directores de una de estas empresas, que esta es la norma general y esa es la manera de, digamos, cambiar este rumbo. Pero es importante que lo tengamos en cuenta.
Después, una vez hemos entendido qué se entiende por autor y qué nos dan los derechos de autor, tendremos que ver cuáles son sus características fundamentales. Bueno, pues tenemos, y no sé por qué no se está viendo, tenemos tres conceptos, tres requisitos, dos consideraciones y una prohibición. Bueno, cuando hablamos de los requisitos, genial. Vale, los tres requisitos, dos consideraciones y una prohibición. Bien, cuando hablamos de los tres requisitos, el primer requisito de todos ellos es que tiene que ser original y creativo. Es decir, nuestro software debe ser suficientemente original y creativo. ¿A qué nos referimos con esta originalidad? Bueno, pues hay dos concepciones. Una, digamos, más clásica, que sería la subjetiva, y la que actualmente se aplica, que es la objetiva. Esta clásica se refería básicamente, y está más cerca de la literatura y el arte, a que no fuese un plagio absoluto. Es decir, aquello que fuese exactamente igual que lo que ya existía no puede protegerse. La visión que se aplica actualmente es un poco, aunque también se puede, digamos, jugar con los digamos que no es un requisito muy grande, lo que nos dice es que tiene que tener una mínima altura creativa, es decir, tiene que tener una visión diferente a lo que habitualmente estamos acostumbrados. La segunda de ellas es que tiene que ser obligatoriamente la expresión de la idea y no la idea en sí misma. Y por eso decimos, ya os adelanto, que los derechos de autor protegen el código fuente. Ya lo veíamos en la explicación de la ley y os lo digo ya desde ahora. Se protege el código fuente. ¿Por qué? Porque lo que protege los derechos de autor es cómo expresamos una idea y no la idea en sí misma. Si volvemos al ejemplo de los poemas, os diré que el amor, como idea, no se puede monopolizar, no se puede apropiar nadie de él. Sin embargo, sí que podemos apropiarnos de ese poema tan bonito que hemos creado. En tercer lugar, como requisito, tenemos que tiene que ser una creación humana. ¿A qué nos referimos con creación humana? Bueno, pues en otra sesión que dimos un poquito más general, poníamos el ejemplo del mono que se hacía un selfie y querían atribuirle estos derechos de autor. Digamos que no se puede porque tiene que ser una creación humana. Esto es una broma, pero a vosotros os diré que también tiene una importancia muy grande con todo el tema de la inteligencia artificial. Y es que si ese poema tan bonito lo hubiese hecho de inteligencia artificial y no Adolfo Becker, ese poema no sería susceptible de este tipo de protección y, por supuesto, a la máquina no se la podría considerar autor. Después de estos tres requisitos, encontramos dos consideraciones. La primera consideración es que este tipo de protección, estos derechos, se encuentran protegidos 70 años desde la muerte del autor. Y cuando hablamos de una persona jurídica, serán 70 años desde la divulgación, es decir, desde que se hace pública esta obra. Después tenemos una segunda consideración, que sería que, a diferencia de otros derechos que vamos a ver, el registro no es constitutivo. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, nosotros, por poner un ejemplo, no tendremos una marca hasta que la registremos. Bueno, pues cuando hablamos de los derechos de autor, he de deciros que el autor tiene derecho sobre su obra solo por el propio hecho de crearla. Es decir, la obra está protegida desde su creación. Sin embargo, me diréis, bueno, entonces, ¿para qué quiero yo registrar una obra? ¿Para qué quiero registrar, por ejemplo, mi código fuente? Porque todo es muy bonito hasta que tenemos un problema. Entonces, en ese momento, cuando tengo un problema, ¿cómo demuestro que yo soy el autor? Que yo fui la primera persona en hacerlo. Bueno, pues para eso deberíamos tener algún medio de prueba que nos facilite la vida y nos elimine estos problemas futuros. Una de las opciones que tenemos es el registro de la propiedad intelectual. Bien, simplemente ahí podemos registrar nuestra obra. Luego hay otras alternativas, como podría ser el depósito notarial de software o incluso los sellos temporales, los sellos certificados de tiempo, pero digamos que la más habitual, la más común y la que sabemos que va a funcionar es el registro de la propiedad intelectual. Que pese a que tiene que pasar un examen previo,
este examen premio no es más que comprobar que realmente tiene esa altura creativa, ¿no? Esa originalidad que hablábamos, que es más una novedad que otra cosa, que es una expresión de una idea y no una idea en sí misma, y que la habéis creado vosotros, y no un mono o una inteligencia artificial, ya podríamos tener acceso a este registro de la propiedad intelectual para nuestro, por ejemplo, nuestro código. Bien, yo os adelantaba entonces, como resumen de esta primera parte, que seguro, vamos a poder proteger, si cumplimos estos 3 requisitos, el código fuente y los complementos de este. Claro, como no se veía, me he saltado cuáles eran las prohibiciones expresas. Pues ahora lo vemos. Bien, podríamos proteger seguro el código fuente y sus complementos. Veíamos que la ley nos decía que estos complementos eran la documentación preparatoria, la documentación técnica y los manuales de uso, que también entrarían a estar protegidos por la protección de este código. Y después teníamos unas prohibiciones, ¿vale? Estas prohibiciones nos decían que estaba expresamente prohibido los métodos matemáticos. Bien, entendemos que el algoritmo es un método matemático y por lo tanto no puede ser protegido por los derechos de autor. Sé que en algunos sitios dicen que podría llegar a ser protegible si está incluido en estos complementos, en documentación preparatoria, en la documentación técnica. Sin embargo, lo habitual es que no se pueda proteger y lo más seguro jurídicamente es que os digamos que no se puede proteger. Y por otro lado, la interfaz tampoco se puede proteger, pero esta tiene un pequeño truco. Es que no se puede proteger como software, porque no entra en la definición de programa de ordenador que nos presenta la ley. Sin embargo, algunas de sus partes sí podrían defenderse, sí podrían protegerse por estos derechos de autor si lo entendemos como diseño gráfico, las fotografías que incluyáis, si son de vuestra autoría, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, comentaros que además del programa de ordenador en sí, también se pueden proteger por derechos de autor las bases de datos, siempre y cuando cumplan los mismos requisitos que los derechos de autor. En este caso, sobre todo el requisito de originalidad. Sin embargo, estas bases de datos se dice que se protegen por un derecho sui generis. ¿Qué significa esto? Que no es, pero como si lo fuese. Por lo tanto, en lugar de tener 70 años de protección, la protección para esto será de 15 años. Y para poder tener esta protección, lo que se protege no es la obra en sí misma, porque cuando hablamos de una base de datos, la legislación entiende que es una compilación, una agrupación de distintas obras. Lo que se protege es cómo se muestran los resultados, la especial manera de mostrar estos resultados. Bien, para poder protegerlo entonces tenemos que probar además que se ha invertido un cierto esfuerzo, que puede ser en tiempo, en dinero, en poder constituir esta base de datos. Si nosotros podemos probar que nuestra base de datos cumple la originalidad, que hemos invertido tiempo, esfuerzo y dinero en su creación, tendremos esta protección sui generis por 15 años en lugar de por 70 años, pero podremos protegerlo. Una vez hemos visto la visión que nos otorga la propiedad intelectual, ya veíamos que nos permite de una manera bastante clara proteger lo que sería la expresión de nuestra idea, vamos a la propiedad industrial, que digamos en nuestra cabeza sería lo más lógico, porque es lo más cercano a la técnica, lo más cercano a los programas de ordenador. Y aquí encontramos en primer lugar, y lo más complejo, que serían las patentes y los modelos. Bien, voy a hablar únicamente de patentes, aunque me refiera a ambos. ¿Qué es una patente? Bien, una patente, y ya os quito la duda, no es más que es un reconocimiento de un derecho. Bien, ¿y qué nos reconoce este derecho? ¿Qué nos otorga? Bueno, pues nos otorga el derecho de utilización en exclusiva, es decir, el monopolio de nuestra idea. ¿Y qué tenemos que dar a cambio de este monopolio? Bueno, pues tenemos que darle publicidad, tenemos que publicar nuestra idea. Por lo tanto, una patente no es más que un documento que nos permite utilizar nuestra idea y excluye a terceros de fabricarla, utilizarla y venderla. Y a cambio, lo único que nos pide es que publiquemos toda la información acerca de ella. Toda, absolutamente
toda. Esta protección de las patentes y los modelos va a tener una duración de 20 años máximo en el caso de las patentes y 10 años en el caso de los modelos. Pero lo que nos interesa de las patentes es que no todo es patentable. Si decíamos que la propiedad intelectual, los derechos de autor, lo que protegían era cómo expresábamos una idea, lo que protegen las patentes es la invención en sí misma y cómo ésta soluciona un problema técnico existente. Estas patentes o modelos tienen una serie de requisitos que son bastante estrictos y que realmente necesitan específicamente el apoyo y, digamos, la dirección de expertos en el tema a la hora de presentar una patente. En este caso, pues, vuestros agentes de propiedad industrial, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a hacerlo lo más sencillo posible para que entendamos un poco cómo funciona el sistema de proteger mediante una patente. Tiene 3 requisitos. El primer requisito de ellos sería la novedad. Y tenemos 2 ideas principales dentro de la novedad. La primera es el estado de la técnica y la segunda es que no esté divulgado. Cuando hablamos del estado de la técnica, nos referimos a que antes que nosotros nadie haya hecho una solicitud de registro similar en todo el mundo. ¿Bien? Y lo segundo que estamos viendo, que es la no divulgación, nos referimos a que esta idea que nosotros queremos patentar no se haya divulgado ni de manera privada ni pública antes. Es muy común que cuando nosotros tenemos una idea muy buena no tengamos el dinero suficiente para llevarla a cabo y busquemos inversores. Bien, pues para evitar romper esta no divulgación, tenemos que tener en cuenta que cuando hagamos una divulgación privada, esté siempre acompañada de acuerdos de confidencialidad, ¿bien? O de cláusulas de confidencialidad. Y si queremos hacer una divulgación, digamos, pública, porque necesitamos llegar a mucha gente, lo hagamos siempre en las exposiciones oficiales. ¿Bien? Hay dos tipos de exposiciones, oficiales y no oficiales. Si lo hiciésemos en una exposición no oficial, directamente se consideraría que ha sido divulgada esta invención y por lo tanto no sería patentable. Si lo hacemos en la lista de las que son oficiales, tendríamos 6 meses desde que se divulga para poder efectuar la solicitud de patente. Después tendríamos el requisito de la actividad inventiva y volvemos a tener otra vez 2 figuras: el estado de la técnica y la del experto en la materia. Simplificando mucho, el estado de la técnica en este caso lo que buscamos es la invención más similar para el mismo propósito o uso, y en segundo lugar tendríamos al experto en la materia, que es una persona normal que sea experta en la materia. Es decir, si estamos hablando de un programa de ordenador, pues sería un programador con un conocimiento normal, ni un conocimiento excepcional, ni un conocimiento muy pobre. Bien, pues para esta persona, con todos los conocimientos, digamos, que podría tener a su alcance, además del estado de la técnica y además de todo lo que se presenta en la patente, tiene que ver si de manera evidente se le ocurriría esa misma solución, es decir, ese mismo invento. Si esto ocurre, bueno, pues si a una persona normal con los mismos papeles que tú se le ocurre, no es una invención, por lo tanto no es patentable. Y por último, tiene que tener una aplicación industrial. Y aquí, también simplificando, 2 elementos. Tiene que ser posible y tiene que tener una utilidad. Cuando nos referimos a que sea posible, tenemos como 2 vertientes. La primera de ellas es que tenga que tener una descripción suficiente. Ya os decía que el requisito principal de la patente para otorgarnos esta protección era que teníamos que publicar absolutamente todo. Bien, pues la descripción suficiente se refiere a que con toda la documentación que nosotros aportamos se pueda producir, en el caso de que haya que producir, o utilizar nuestra invención. Si falta información que ya haga imposible o no haga posible la fabricación o la utilización de nuestra invención, esta no es patentable. Y en segundo lugar, tengo aquí entre comillas las leyes de la física. Y con esto me refiero a que tiene que ser posible de verdad. El ejemplo que ponen siempre las oficinas es que no se pueden patentar los móviles perpetuos, que como sabemos es algo hipotético,
que nunca se ha podido llevar a cabo y que, salvo que se prueben ciertas cosas, nunca se podrá realizar en la vida real. Pues con esto vamos. No se puede patentar algo hipotético. Tiene que ser algo posible en la realidad. Y en segundo lugar, tenemos que sea útil. Bueno, pues que sea un avance o una mejora. Y esto pues entraremos más al detalle cuando hablemos de los requisitos específicos de las patentes a la hora de protegerlos, o sea, del software a la hora de protegerlo mediante una patente o un modelo. Bueno, pero ¿no habías dicho, Francisco, que no se podía proteger mediante una patente o un modelo? Que la ley expresamente decía que no se consideran invenciones los métodos matemáticos y los programas de ordenador. Pues efectivamente, eso dije. Pero como siempre, hay una alternativa. Y en este caso existe algo que se llama invención implementada por ordenador, Computer Implemented Invent, que para mí suena a programa de ordenador, prácticamente. Y digamos que esto es una ficción que se utiliza para, a pesar de que la legislación dice expresamente que no se pueden proteger ni los algoritmos ni los programas de ordenador, encontrar una alternativa posible para ciertos software que cumplan unos ciertos requisitos. Y es que bien, para, por ejemplo, la Oficina de Patentes de la Unión Europea, Europea, nos dice que un programa de ordenador sería ese código fuente que recibe una información, la computa y muestra un resultado. Y por otro lado nos dice que el software sería todo aquello como los disquetes, los CDs, los DVDs y los manuales. Y que después a todo eso subyace una idea un poco abstracta que es el algoritmo. Eso es lo que nos dice que son los tres elementos que no son patentables, pero que todos ellos juntos pueden llegar a ser una invención implementada por ordenador. ¿Cómo? Bueno, pues la clave está en la implementación. Os decía que la propiedad intelectual lo que protegía era la expresión de nuestra idea. Por eso protegía el código fuente. Sin embargo, una patente lo que protege es la idea que solventa un problema técnico. Por lo tanto, la clave aquí estará siempre en cómo se implementa. Tranquilos, que esto parece complicado, pero ahora vamos a ver ejemplos y veremos que es algo más sencillo dentro de lo que cabe. Aquí os decía pues eso, que los derechos de autor protegen la expresión de la solución y la patente protege específicamente la solución. Bueno, como la clave os he dicho que está en la implementación, nos dicen que, perfecto, nos dice la oficina que los programas de ordenador están excluidos de la patentabilidad, salvo que tengan un carácter técnico. Bien, veamos qué es un carácter técnico. Bueno, pues nos dice que el carácter técnico se ve representado por un efecto técnico adicional. Y este efecto técnico adicional tiene que ir más allá de lo normal en la relación física entre el software y el hardware. Yo me he quedado igual. Veamos qué ejemplo nos pone y si podemos entender qué es un efecto técnico adicional más allá de lo normal. Bueno, pues de momento nos dice que no es un efecto adicional la simple pues, corriente que puede pasar entre los distintos chips del ordenador cuando aplicamos un software. Es decir, simplemente que el software funcione en un ordenador no es suficiente para que este pueda ser una invención implementada por ordenador. Sin embargo, nos dice que sí lo sería un programa de ordenador que controla el funcionamiento interno de este, por ejemplo, controlando el balance de la carga, digamos, de datos que puede asumir un procesador. Nos dice que en este caso sí que tiene un efecto técnico adicional. Otro ejemplo en el que sí que tiene un ejemplo técnico adicional. Bueno, pues un programa de ordenador que específicamente tiene un método de control para el ABS de los frenos de nuestro coche. Es decir, esto que cuando pisamos fuerte, pam, 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 para que no resbale el coche por la carretera, bueno, pues ese ABS. ¿Qué podemos ver que tienen en común estos dos ejemplos que la oficina nos dice que sí que tienen ese efecto técnico adicional? Pues yo os lo he destacado. En primer lugar, una palabra clave en ambos, que es un programa de ordenador que controla. Es decir,
controla un elemento físico. En un caso, controla el procesador, en este caso las corrientes eléctricas del procesador, y en el segundo caso, algo mucho más claro, porque controla directamente un efecto físico, que es que los frenos no se bloqueen, que cuando los frenos están mucho tiempo presionados, se suelten y se vuelvan a apretar. Por lo tanto, primero, clave, controla algo físico. Y en segundo lugar, ese algo físico es algo muy concreto. En el primer caso, veíamos que controlaba los circuitos eléctricos de un procesador, no del ordenador en sí, sino del procesador. Y en el segundo ejemplo que hemos puesto, controlaba el sistema de frenos. Bueno, además de esto, no siempre es el conjunto del programa lo que nos interesa que sea patentable, porque a lo mejor nuestro código fuente es algo simple, sino que lo que nos interesa es la protección de nuestro algoritmo, como decíamos, como método matemático, que también está expresamente prohibido en la legislación. Bueno, pues nos dicen que efectivamente un método matemático está expresamente prohibido, pero al igual que en el caso anterior, salvo que tenga un efecto técnico adicional. Pero además nos dice que este algoritmo matemático tiene que ser aplicado a una tecnología para que esta tecnología nos aporte un avance técnico concreto. Vamos a ver los ejemplos que se va a entender mejor. Ejemplos de esto sería un algoritmo que implementado en una tecnología pueda controlar un sistema técnico concreto. Por ejemplo, una máquina de rayos X. Un segundo ejemplo sería que un algoritmo implementado en una tecnología pudiese separar los distintos emisores de una conversación o un discurso y luego nos trajese la transcripción de esa conversación mediante un texto. El tercer ejemplo sería un algoritmo que, aplicado a una tecnología, obtuviese del audio digital, de la imagen digital o del vídeo digital y eliminase esos sonidos, por ejemplo, o que se pudiese utilizar como reconocimiento facial de un vídeo. Bien, ¿qué podemos tener aquí claro? Dos cosas. Primero, que ninguno de ellos son genéricos. Como pasaba en el caso anterior, están aplicados, en primer lugar, a una tecnología y, en segundo lugar, directamente y concretamente a un elemento. Nos dice la legislación que un objetivo genérico, como por ejemplo controlar un sistema técnico, no es suficiente. Tiene que ser algo específico y así tiene que decirlo digamos, la solicitud que nosotros hagamos. Si volvemos al ejemplo anterior, y es muy fácil de ver, con el último de ellos, no sería patentable un algoritmo que se aplicase a una tecnología y facilitase la eliminación general de todas las, digamos, partes borrosas de una imagen, en general. Sin embargo, si ese algoritmo, aplicando esa técnica, nos permite hacer un reconocimiento facial, sí, porque tiene un efecto, está aplicado a una tecnología y posteriormente tiene un efecto técnico adicional, que es ¿cuál? Solventar un problema, que es que en una imagen borrosa no se puede aplicar el reconocimiento facial. Si aplicamos este algoritmo, ya podemos reconocer estas caras. Aquí sí que sería patentable el método matemático. Bien, una vez hemos visto cuáles son los requisitos para poder patentar tanto nuestro software, si lo entendemos como una invención implementada por ordenador, como nuestro algoritmo, pese a que sea una fórmula matemática, si cumplimos estos dos requisitos, pasemos a ver otra alternativa. No siempre nuestro software tiene que tener un algoritmo revolucionario, como el primer algoritmo de Google, ni tampoco tiene que tener un código fuente que tenga una especial originalidad y que su manera de expresión sea completamente distinta a lo demás. A veces, simplemente, la ventaja de nuestro software es su apariencia. Entonces, puede que nos interese el diseño industrial. Bien, decíamos que los derechos de autor protegían cómo expresábamos nuestra idea, las patentes protegían
nuestra idea en sí, y ahora tenemos el diseño industrial que protege el aspecto de nuestro producto. Aquí os he puesto un ejemplo, y es una cocina que parece una cocina industrial. Por supuesto, hay muchísimas cocinas, pero dudo que hayáis visto una cocina como esta. Es una cocina que incluye en su diseño fogones, parrilla, plancha, tabla, cuencos, basura, un fregadero, incluso tiene 3 cajones y un mueble. Bien, es algo que no estamos acostumbrados a ver. Bien, pues esto es el diseño industrial. Lo que vamos a proteger es el aspecto especial de nuestro producto. ¿Y qué nos otorga? Bueno, pues nos permite prohibir a terceros fabricar, comercializar, importar o exportar productos con este aspecto sin nuestro permiso. Bien. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, pues cuando hemos visto el ejemplo, yo creo que ya os podéis hacer un poco a la idea. Son el requisito de novedad y el requisito de que tienen que tener un carácter singular. Aquí cuando nos referimos a la novedad es un poco más laxo que cuando hablamos de la novedad en el caso de las patentes y nos referimos únicamente a que no haya un registro previo de un diseño que sea igual al que nosotros queremos registrar. Y en segundo lugar, tiene que cumplir un carácter singular, que es parecido pero no es lo mismo. Cuando habla de carácter singular, se refiere a que cuando alguien ve ese diseño, tenga que decir, vaya, qué curioso. Es decir, el carácter singular se refiere a que tenga algo, elementos distintivos a lo que habitualmente se ve en el mercado cuando estamos buscando estos productos. En este caso, en el ejemplo, las cocinas industriales. Bien. Importante de esto es que tenemos dos tipos de diseños industriales. Tenemos los registrados y los no registrados. Empezamos por los no registrados. El diseño no registrado, siempre que cumpla los requisitos anteriores, pues tiene una protección, digamos, de base, igual que ocurría con los derechos de propiedad intelectual, que los derechos de autor, que eran registro era no constitutivo, pues aquí podemos entender que estos diseños no registrados no son constitutivos. Tienen una protección que dura 3 años, pero solo nos protege en aquellos casos en los que el plagio sea de mala fe. Es decir, que la coincidencia con otro diseño que haya en el mercado esté hecho a posta para copiarnos o para intentar competir con nosotros cumpliendo los requisitos generales de mala fe. Y por otro lado, tendríamos el diseño industrial registrado. Este diseño industrial registrado puede durar desde 5 años hasta los 25, siempre que vayamos renovando el registro. Aquí sí que nos da una protección extra al registro, que sería que ya no únicamente nos protege de aquellos diseños que son idénticos por mala fe, sino también de aquellos que son similares al nuestro, incluso si estos diseños se han hecho de buena fe. ¿Tengo que elegir entre uno y otro? Sí, pero si nosotros comenzamos con un diseño no registrado, tenemos un año para convertir ese diseño no registrado en registrado. ¿Por qué tenemos solo un año? Pues porque decíamos que uno de los requisitos que había era, por ejemplo, el de la novedad. Por tanto, hay que cumplir como máximo un año si queremos pasar de un diseño no registrado a un diseño registrado. ¿Y qué protege estos diseños en nuestro software? Bueno, pues fundamentalmente 3 elementos. Serían los iconos, la interfaz en su conjunto o incluso las fuentes que utilicemos si son originales y propias. Ejemplos de esto, y yo creo que os vendrá a la cabeza bastante fácil porque he puesto ejemplos muy sencillos. Tenemos el icono del bloc de notas de Microsoft. Tenemos también el nuevo icono de PowerPoint también de Microsoft, que todos vemos todos los días. Esto como ejemplos de iconos. Como ejemplos de interfaz que son protegibles, pues tenemos la primera interfaz de eBay. Bien. También podemos poner de ejemplo uno de los registros más recientes que he encontrado en la Oficina Europea, que sería este de un sistema de cámaras aplicado a Android. O el que a mí más me gusta, que es el primer diseño que hubo de la interfaz del iPhone, del primer iPhone, que como veis prácticamente no ha cambiado
porque y lo han mantenido como imagen de marca, en este caso como diseño, a lo largo de todo este tiempo. Y luego también podríamos proteger, no es lo más habitual, pero se puede hacer las fuentes, es decir, el tipo de letra que utilizamos. Si esta fuente la hacemos nosotros, es decir, la diseñamos nosotros, también la podríamos proteger como diseño industrial. Entonces, ya no tendríamos únicamente una opción que sería, si nuestro código es muy original, podemos hacerlo por derechos de autor. La segunda opción, oye, a mí lo que me interesa es mi algoritmo porque es lo más valioso, voy a ver si puedo patentarlo. Tercera opción sería lo importante de mi aplicación, lo importante de mi software, lo importante de mi programa de ordenador, realmente es la interfaz, el cómo muestro mis datos, el cómo me comunico con el usuario. Bueno, pues tengo la opción del diseño industrial. Y por último, tenemos una opción que la gente no le da la importancia suficiente y que nos permite proteger cualquiera de estas y que es la que yo siempre, siempre, siempre recomendaría tener independientemente de lo que quisieses hacer a posterior, que es el secreto industrial. ¿Por qué? Porque es una protección que se otorga a toda información o conocimiento, ya sea este tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero. Por ejemplo, un algoritmo también tiene que ser no conocido, por eso se llama secreto, es decir, no tiene que haber sido divulgado, ni privada ni públicamente. Tercero, tiene que tener un cierto valor empresarial, es decir, tiene que ser valorable económicamente o él en sí mismo o como parte del proceso del producto. Aquí os pongo ejemplo la fórmula de la Coca-Cola. Y por último, tiene que estar bajo protección. Y diréis, bueno, ¿cómo que bajo protección? Bueno, porque la legislación entiende que será secreto empresarial y tendrá esta especial protección aquello que de verdad nosotros le demos la importancia de que sea un secreto empresarial. Y para ello tendremos que tomar ciertas medidas para mantenerlo en secreto. No vale que nosotros no tomemos ninguna medida y luego queramos que se nos proteja algo que nosotros no hemos protegido. ¿Cuáles son estas protecciones? Que ya os digo que son muy útiles, aunque no existiese el secreto empresarial, porque sería lo que os recomendaría hacer a todos antes de sacar un producto al mercado. Tenemos dos tipos de protecciones. La primera es la protección jurídica. Dentro de la protección jurídica encontramos herramientas como la identificación de la información como confidencial. Esto es muy sencillo, es tan fácil como poner un sello en la carpeta que ponga confidencial, poner en el email un aviso de que el contenido de ese email es confidencial, así en todos los documentos que contengan información que nosotros consideremos que es un secreto empresarial. En segundo lugar, tenemos que los contratos y las cláusulas tengan siempre o sea, que los contratos de confidencialidad o que nuestros contratos tengan cláusulas de confidencialidad. Así nos aseguraremos de que cuando hablemos, sobre todo con terceros ajenos a nuestra empresa, estén obligados a mantener en secreto esta información que para nosotros es tan importante. Tercero, las políticas corporativas de cumplimiento, más conocidas como compliance, bueno, pues es interesante tenerlas siempre. De hecho, en muchos casos, por protección de datos, es obligatorio. Así que es una buena idea tener una política propia para asegurar la protección de esta información. Y luego, tres elementos. Uno, previo, que sería la formación de nuestros trabajadores o de nuestros compañeros en este tipo de materias, para que sean conscientes de la importancia de la información que manejan y así lo puedan hacer con el cuidado debido. En segundo lugar, tener métodos de auditoría durante, es decir, auditar cada cierto tiempo cuán seguro es nuestra manera de tratar este tipo de información para ver si hay algún fallo y qué podemos mejorar y evitar que así haya problemas futuros. Y post, podríamos establecer incluso un régimen de sanciones para aquellos trabajadores que no estén cumpliendo con, con sus deberes de mantener en secreto esta información y así evitar, pues bueno, en primer lugar, si ha ocurrido, pues castigar al culpable y en un futuro que no se vuelva a repetir o que nunca se llegue a ocurrir. Y en segundo lugar, tenemos las herramientas más técnicas y con técnicas encontramos los controles de acceso.
Tan sencillo como no dar acceso a esta información a aquellas personas que no tengan que utilizarla o que no tengan los conocimientos de este tipo de protección suficientes. Tornos en las puertas, tarjetas de acceso, etcétera, etcétera. Después, la seguridad general, por ejemplo, guardar bajo llave o en caja fuerte aquellos documentos que sean de especial protección. También podríamos hacer algo más tecnológico y tener depósitos de nuestro software o de nuestros secretos empresariales. Después, la seguridad general y también el cifrado de la información que utilizamos. También es una medida interesante para evitar ya no solo que aquel que está con nosotros se equivoque y lo muestre, sino que, digamos, la gente mala llega a nuestra información y la consiga de una manera relativamente sencilla. Por tanto, a nosotros nos interesa el secreto empresarial por dos razones. La primera, como ya os decía, porque este tipo de seguridad nos beneficia y debería ser común en cualquiera de nuestros proyectos, pero además porque la legislación nos otorga, nos reconoce un derecho y nos reconoce que estos secretos empresariales son transmisibles y licenciables. Además, estos derechos serán defendibles por la Ley 1/2019 de febrero en el caso de la legislación española. ¿Por qué es esto tan interesante? Primero, porque tenemos una seguridad jurídica, es decir, es defendible, existe una legislación que la protege, pero además porque permite que estos secretos entren en el tráfico económico. Podemos transmitirlos o licenciarlos y ganar dinero con ello. Sin embargo, hay dos excepciones fundamentales que tenemos que tener en cuenta. La primera sería el descubrimiento independiente y la segunda, la ingeniería inversa. El descubrimiento independiente se refiere nada más y nada menos a que justo vuestro competidor ha descubierto el mismo algoritmo a la vez que vosotros o después que vosotros, pero sin copiaros. Su día de suerte. No se puede hacer más. Y el segundo ejemplo sería la ingeniería inversa, y es que también hay que tener cuidado porque si, aunque nosotros mantengamos, por ejemplo, nuestro algoritmo en secreto, pero lo aplicamos a uno de nuestros productos, si llegasen a ese algoritmo mediante ingeniería inversa en ese producto, no podríamos hacer nada para defendernos mediante el secreto empresarial, ¿vale? Un ejemplo muy claro, muy clásico, es el ejemplo de Listerine. Listerine tenía una fórmula secreta y tenía una serie de licencias. Se encontraron mediante ingeniería inversa cuál era esta fórmula secreta y entonces pues los licenciatarios habían pagado por algo que ahora todo el mundo conocía. Bueno, pues en este caso en los secretos industriales también ocurriría. Así que hay que tener cuidado con no solo la seguridad que tenemos, digamos, a nivel interno, sino también en qué productos lo implementamos, porque no estamos cubiertos en casos de ingeniería inversa. Y como conclusiones y consideraciones finales, hemos querido traer un pequeño cuadro para hacer un pequeño resumen y contaros cuál es nuestra opinión en general de cuáles son las mejores maneras de proteger estos pequeños activos en los que podemos desgranar vuestro software o vuestra propiedad, o sea, vuestro software. Tenemos arriba los distintos modelos de protección y a la izquierda los distintos bloques. Primero vamos a analizar cuál es la necesidad de publicidad. A veces nos interesa que algo sea secreto y otras veces nos da igual que sea público. Normalmente cuando hablamos de fases beta, cuando estamos obteniendo dinero, cuando no sabemos si algo es patentable o no, pues nos interesará mantener esta información, estos activos, pues lo más secreto posible y cuando no, pues nos dará igual. Tenemos que tener en cuenta que los derechos de autor, ¿vale? Les hemos puesto este tic verde porque aunque la información, en el caso de que, bueno, primero porque no es obligatorio hacer un registro, por lo tanto, podemos no decir nada. Pero en el caso de que nosotros hagamos un registro, el registro de propiedad intelectual es público. Todo el mundo puede acceder y saber qué hay en el registro. Sin embargo, el contenido del registro, es decir, nuestra información, no sería pública. Por ejemplo, nuestro código fuente no sería público. En segundo lugar, las patentes y modelos. Rojo, obvio, ya hemos dicho que la condición era que teníamos que expresar absolutamente todo lo que estaba dentro de nuestra invención. De hecho, era luego un requisito. Después, el secreto empresarial lo hemos marcado en verde, porque obviamente es un secreto y no hay que decir absolutamente nada.
Y por último, los diseños. Los diseños lo hemos puesto en naranja. ¿Por qué lo hemos puesto en naranja? Porque aunque el registro es público, cuando nosotros registramos o solicitamos el registro de un diseño, nos permite la legislación posponer su publicación 30 meses. Así que podemos desarrollar nuestra interfaz, establecer el registro y pedir que se posponga su publicación 30 meses. Por lo tanto, está ahí en este color ámbar. Y en segundo lugar, lo que más nos interesa es recordar si se puede o no se puede, a la hora de poder después decidir qué nos interesa más. Bueno, en primer lugar, el código. Obviamente hemos dicho que su protección natural o habitual son los derechos de autor, siempre y cuando cumpla esas condiciones, ok. Después tendríamos las patentes y modelos y veamos que por sí mismo no, pero en conjunción con lo que se entiende por software y con el algoritmo, bajo ciertas circunstancias, sí se puede proteger. Es decir, cuando esto se convierte no en un programa de ordenador, sino en una invención implementada por ordenador. Este efecto técnico adicional del que hablábamos. Por lo tanto, no todos los software van a ser defendibles por patente. Después el secreto empresarial, por supuesto, y aquí sobre todo nos interesan las fases beta, que no se pueden proteger por otras vías, y por último, pues no se puede proteger por diseño. En segundo lugar, el algoritmo. Decíamos que mi respuesta sencilla y corta es que no puede ser protegible por derechos de autor cuando nos referimos a un algoritmo como método matemático. Como patente y modelo, igual que en el caso anterior, por sí mismo sí podría protegerse, pero únicamente cuando se aplique a una tecnología y esta tecnología tenga un efecto técnico concreto sobre algún elemento del mundo físico. Secreto empresarial, por supuesto, pero obviamente no podremos tener a la vez una patente y un secreto empresarial. Por lo tanto, lo guardaremos como secreto empresarial hasta que podamos solicitar la patente de este algoritmo. Y como diseño, pues obviamente no es protegible. Después, la documentación, vemos como también la manera natural serían los derechos de autor. La documentación podría estar incluida en la patente de los modelos, al igual que código, cuando hablamos de una invención implementada en ordenador. Por supuesto que podría ser protegible por secreto empresarial antes de establecer una patente y no podría ser protegible por diseño. Por último, la interfaz, que es, digamos, el comodín, si lo anterior no había funcionado, y es que no puede ser defendible por derechos de autor. Ya hemos dicho que tiene una pequeña trampa, porque algunos de sus elementos podrían eventualmente ser protegidos como derechos de autor, pero no como programa de ordenador. No puede ser protegible mediante una patente o un modelo, sí podría serlo mediante secreto empresarial y por supuesto digamos que su protección lógica sería el diseño industrial que acabamos de ver. Ahora que tenemos todo esto en nuestra cabeza y ya sabemos cuáles son nuestros elementos, cómo podríamos protegerlos, cómo nos dejan en muchos casos protegerlos, la pregunta es, Francisco, ¿dónde lo protejo? Porque claro, ¿dónde puedo proteger mi software? Bueno, si os preguntase, me diríais, pues mira, yo la verdad es que trabajo en España, pero hay algunos países del extranjero que me interesan, así que en realidad, como somos Unión Europea, en la Unión Europea, pero si se puede en el mundo, yo quiero en el mundo. Bueno, pues ya os digo que en el mundo no existe una patente mundial como tal. Tampoco existe un diseño mundial, y ya os adelanto para otro día, que tampoco existe una marca mundial. ¿Por qué? Porque hay un principio que se denomina el principio de territorialidad. Y este principio lo que nos dice es que cada uno en su casa protege sus derechos. Es decir, cada Estado protege por su propia legislación estos derechos de propiedad industrial. Por lo tanto, salvo algunas excepciones, como el caso de la Unión Europea, en el que también los países de la Unión Europea deciden tener una legislación, una protección supraterritorial, en este caso toda la Unión Europea, lo habitual es tener que ir país por país. Por lo tanto, ¿puedo proteger mi patente en el mundo? Sí, país por país. Y esto es caro. Eso ya lo adelantamos. Pero ya no solo es importante porque haya que ir país por país, sino es importante a la hora de otro principio, que es el principio de prioridad. Lo hablábamos en el caso de las patentes, en el caso de los diseños, era muy importante esta idea de
de novedad, de que no haya sido divulgado con anterioridad. Entonces, el principio de prioridad lo que nos permite es hacer registros sucesivos en distintos territorios sin perder esta novedad. ¿Y esto cómo lo hace? Bueno, pues nos dice que si nosotros... Ay, mira, tampoco se va a ver. Bueno, pues lo que nos dice es que en el caso de los dibujos y las marcas, nosotros tenemos 6 meses para reproducir nuestra solicitud. Es decir, si yo registro mi diseño en la oficina española, tengo 6 meses en los que podría solicitar el registro de mi diseño en terceros estados sin perder esta novedad. Y en el caso de las patentes y los modelos de utilidad, exactamente igual. Sin embargo, el tiempo, en lugar de ser 6 meses, sería de 12 meses, es decir, un año. Por lo tanto, es muy importante, en primer lugar, tener en cuenta cuáles son mis posibles activos. Después, si puedo protegerlos y cómo puedo protegerlos. Tener en cuenta que tengo que tener la inversión suficiente para poder sacarlo y registrarlo en los estados en los que yo lo necesite y en un tiempo que me permita este principio, tanto de territorialidad como principio de prioridad. Y así podré tener una protección adecuada de mi software y sacarle partido a esto que muchas veces no nos damos cuenta, pero es un activo de propiedad industrial. A la próxima vez, en vez de llamar a un abogado a decirle, me han copiado, tengo un problema, diréis, me han copiado, tengo un problema, pero tengo una patente, pero tengo un diseño, pero estoy protegido. Y aquí acabamos la sesión de hoy. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Y Gracias, Francisco. Nada, gracias a ti, Marina. Muchas gracias. Oye, ¿tienes acceso al chat? A ver. Tienes ahí un par de preguntas de María José y de... Sí, chat. Sí. Vale. Voy a dejar de compartir porque si no, no me va a dejar leer. Vale, vale, María José. Buenas tardes, si mi empresa mediante un contrato. A ver, buenas tardes. Si mi empresa mediante un contrato de prestación de servicios encarga a otra el desarrollo de una app, ese producto final, ¿a quién pertenece? Me explico. Mi empresa dota de todos los contenidos que se van a colgar en la app de la otra empresa. Y esta es la que me desarrolla la app. Me proporciona el esqueleto, por así decirlo, de la app. Gracias. Un saludo. Vale. En este caso, estaríamos habría que ver concretamente cuáles son los contratos que tenéis establecidos. Bien, el contrato concreto que vosotros tenéis, pero podríamos estar, como hemos dicho, ante una obra no en colaboración, sino una obra en la que existe un coordinador concreto del programa. Es decir, cuando nosotros establecemos un contrato con una tercera parte, una segunda parte, que es la que va a desarrollar la aplicación, tendremos que establecer quién va a ser el titular de los derechos de autor de esa aplicación. Si nosotros no lo hacemos, ¿vale? Automáticamente, de manera habitual, se va a otorgar a aquel que es considerado como editor. Y luego, lo que tenemos que ver es quién tiene los derechos de explotación de esta obra, ¿vale? Entonces, ante la duda, siempre cuando tú contrates este tipo de servicios, lo que tendrás que poner en el contrato es que los derechos de explotación de esa obra van a ir a vosotros, que sois los que solicitáis ese servicio y no hacia el tercero, que es el que desarrolla la aplicación, ¿vale? Después nos pregunta José María Martínez, hoy hay un movimiento hacia producción de software libre. ¿Pueden utilizarse partes generadas como software libre, pero empaquetadas con originalidad para ser patentadas? Vale, creo que hay cosas distintas. En primer lugar, el tema del movimiento del software libre. Para esto habría que hacer otra sesión aparte para explicar todas las diferencias y todas las especificaciones del software libre. Sin embargo, ya vemos que el software libre, según el tipo de licencia que tenga, puede tener ciertas restricciones.
Si es completamente libre, pues se puede utilizar de manera libre. Ahora, el punto segundo que comentas, que es empaquetadas con originalidad para ser patentadas, habría que verlo muy concretamente. Pero si a lo que te refieres es que puedes utilizar un código, digamos, habitual en el mercado dentro de una patente, bueno, pues si la patente cumple exclusivamente con los requisitos que se le demandan, sí podría ser patentable, salvo que obviamente ese software no sea libre como quieres decir. Ya digo que con el tema del software libre es muy complejo porque al final es un tema de licencias, ¿vale? Entonces, salvo que la licencia sea absolutamente libre, ya te digo que sería muy complicado. Sí. Ah, no, esto es el mensaje de Marina. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Animaos ahora que tenéis aquí a Francisco en directo. Yo digo que por lo general este tipo de preguntas tan concretas son preguntas que siempre tenéis que hacer porque son casos que hay que estudiar pormenorizadamente, porque no es un caso para nada general, son casos en los que habría que revisar el contrato o habitualmente contratos, habría que revisar si realmente ese software es libre o no es libre o tiene condiciones, qué condiciones. Entonces, este tipo de preguntas, pues si tenéis cualquier duda, pues tenéis nuestro contacto, podéis llamarlo y podemos evaluarlo, digamos, de una manera mucho más concreta.